Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20. Gracias, Señor. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. La gracia sea contigo. Amén. Y termina la carta. Algo que llama la atención a muchos comentaristas y a mí también es de que no hay un final y una despedida muy cariñosa. Si bien Pablo amaba enormemente a Timoteo, de hecho que lo dice en alguna parte, mi hijo amado en la fe, no termina la carta con palabras de mucho cariño, sino que termina la carta como empieza la carta, reafirmando su encomienda, el encargo, y pidiéndole que Timoteo no pierda el tiempo y no se desenfoque y no se desvíe de su misión. Ahora, voy a leer otra vez el versículo 20 y el 21 y voy a leer rápidamente el inicio de la carta para que vean que termina como comenzó. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, donde comienza el cuerpo de la carta, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo hoy. Timoteo, te envié para que unifiques la doctrina de la iglesia, para que todos piensen lo mismo, para que nadie enseñe distinto y no pierdan el tiempo y no presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ya se lo encargó, se lo encarga aquí, se lo encarga varias veces durante la carta y se despide volviendo a encargarle esto. Ahora, esto te da una idea de que era muy importante que Timoteo no pierda de vista las instrucciones que Pablo le había dado. Es más, no solamente aquí para hacer una especie de recuento de todo lo que hemos estudiado durante estos meses, ya le acabo de leer 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, también dice en 1 Timoteo capítulo 1, del 18 al 19, ustedes pueden ir marcando todos estos versos para que vean cuál es el espíritu de la carta, cuál es la idea central de esta carta. 1 Timoteo, repito, capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, otra vez ahí está la palabra, te encargo, te encomiendo, te ruego. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es como la despedida. Y es más, en el versículo 20 hasta los nombra y dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Una expresión que tiene que ver con sacarlos de la iglesia. También en 1 de Timoteo, capítulo 4, si bien habla acerca de la gente que va a apostatar, dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos o en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y miren lo que dice el versículo 6.
Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Otra vez está ahí. Otra vez. Timoteo, enfócate o enfócate. No pierdas el tiempo en fábulas. Y acá le agrega inclusive un cuento de viejas, que realmente es lo que dice. Son aquellos mitos que las mujeres de edad avanzada se transmiten de generación en generación que no tienen ningún asidero. Ya existía en ese momento. En 1 Timoteo capítulo 4, un poco más adelante, en el versículo 13, le vuelve a decir: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Vamos, Timoteo, ocúpate en la lectura, exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. De nuevo, otra vez. Y un poco más adelante, en el versículo 16 del capítulo 4, dice: ten cuidado de ti mismo. Eso lo voy a volver a leer. ¿De quién hay que tener cuidado? ¿De quién? Marco, cuidado con Marco. Carlos, cuidado con Carlos. Y me gustaría tomarme el tiempo y mirarle a cada uno y decirle eso. Paula, cuidado con Paula. Ahora, yo les pregunto, ¿son ustedes conscientes que tienen que cuidarse de ustedes mismos, sí o no? Sí. Sí. Y aquí Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No le está diciendo que tenga cuidado de él y que también tenga cuidado de la doctrina, sino que se cuide de él y que cuide la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Y salvarás a ti mismo en el contexto es: te vas a salvar de lo que están haciendo los falsos maestros. Y es lo que estaba pasando aquí. Recuerden que ellos predicaban cosas que carcomían como gangrena, de los cuales son Himeneo, Alejandro, Fileto. Cuidado. Ese es el contexto de la carta. Ahora, les repito, les estoy mostrando esto porque ya que nos estamos despidiendo de Timoteo, es sumamente importante que entendamos la razón por qué Pablo escribió estas cosas a este predicador. Y en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 13 al 14, le dice, capítulo 6, versículo 13, te mando delante de Dios, y acá como que sube la intensidad, porque ya hay un mandato y pone a Dios como testigo y a Jesús como ejemplo. Y dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, con estos versos, ¿está claro el motivo de la carta? ¿Se dan cuenta de la palabra todo el tiempo? Que guardes, te encomiendo, yo te encargo. Timoteo, delante del Señor, así como Jesucristo lo hizo delante de Poncio Pilato. Vamos, Timoteo, cuídate de vos mismo, tenés que enseñar esto para que sea un buen ministro de Jesucristo. Vamos, Timoteo, todo el tiempo, una y otra vez, y se despide de la misma forma. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Yo por eso, hasta en un sentido jocoso, les dije en varias prédicas que si sos de aquellas personas que se enervan o se ponen nerviosas porque alguien te está diciendo mucho una cosa, Pablo te alteraría. Porque Pablo te lo dice una y otra vez. Y él te entra por aquí, y te entra por aquí, y te entra por allá. Y cuando ya entendiste, él dice, ya entendiste, bueno, pero ahora te entra por aquí,
para que no quepa la menor duda del encargo, la encomienda que Él te está rogando que hagas. Él tiene una pedagogía bastante redundante. Y me gustaría inclusive saltar, ya que lo vamos a estudiar de manera minuciosa, vamos a hacer una pausa a Timoteo, vamos a esperar algunos domingos y vamos a empezar con 2 de Timoteo. Pero inclusive me gustaría, hermanos, saltar a 2 de Timoteo para mostrarles que como si fuera poco, si alguien dice, bueno, yo creo que Timoteo habrá entendido con la primera carta, le mando una segunda carta a Timoteo. Y en la segunda carta, en 2 de Timoteo, que está ahí al lado, capítulo 1, prácticamente después del saludo, le dice en el versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Otra vez, que guardes aquello que el Espíritu Santo te ha depositado. Y esta palabra, retén la forma de las sanas palabras, ¿a qué te suena? Retén la forma de las sanas palabras. Timoteo, no le agregues nada. No le toques nada a Timoteo. Pero Pablo, acá escribiste, Pablo, acá escribiste que por el Espíritu, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Eso está un poco durito. ¿Por qué no le bajo el volumen a eso? Que hermanos, es lo que muchos hacen. Como suena duro esto, y muchas otras partes de la Biblia, ¿verdad que sí? Y seamos sinceros, ¿verdad que al leer partes de la Biblia y a querer transmitirlas uno dice, esto es fuerte? Bueno, ¿saben qué le dice Pablo a Timoteo y qué nos dice a través de Timoteo a todos nosotros? Nos dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. No cambies nada, Timoteo. Reténlas y guárdalas porque es un depósito por parte del Espíritu Santo. Y en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a otros fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En la segunda carta a Timoteo, ya Pablo está encomendando a Timoteo que él a su vez encomiende esto a otros, para que así la generación de predicadores vaya renovándose una tras otra. También le piden en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, le pide a Timoteo que procure con diligencia presentarse presentarse a Dios aprobado, ¿como qué? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra que usa bien la palabra de verdad tiene mucho que ver con 1 Timoteo, porque en 1 de Timoteo justamente dice que sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Así que la ley puede usarse, la palabra de Dios puede usarse de una manera legítima o puede usarse de una manera fraudulenta, que es lo que en ese tiempo estaban haciendo algunos, es lo que están haciendo hoy día también otros. Y para meterles en la mente de Pablo en cuanto a la encomienda que él recibió y que él estaba dando a Timoteo, hay un verso que es como un verso por excelencia de Pablo, que está en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7.
¿Alguien sabe lo que es? ¿Alguien sabe lo que es un epitafio? Acá a los jovencitos, un epitafio, ¿no? Bueno, un epitafio es una frase o inscripción grabada o destinada a ser grabada en una sepultura. Cuando voy a oficiar en entierros, una de las cosas que me llama la atención, realmente tengo curiosidad, es caminar por las tumbas. El pastor caminando por las tumbas, qué lindo, ¿verdad? Qué linda. Camino por las tumbas y leo los epitafios. Padre querido, no te olvidaremos. Viva el partido. Olimpia querido, algo así, ¿verdad? Y generalmente un epitafio es una frase que los familiares o seres queridos recuerdan a esa persona y hasta lo ponen en las lápidas o en la sepultura. Algunas de esas frases son como descripciones de lo que él hizo, de quién fue, o inclusive alguna frase que el difunto en vida pronunció, entonces se lo coloca ahí en las lápidas, a manera de eslogan de vida. Es un epitafio. Y dicho sea de paso, quiero tirar una pregunta retórica. ¿Qué te gustaría que diga en tu lápida? ¿O qué crees que van a poner en tu lápida si no te da tiempo de pedir? Escríbame esto. ¿Qué diría en tu lápida? Muchos consideran que la frase triunfal de Pablo en 2 Timoteo capítulo 7 es nada más y nada menos que su propio epitafio. Y la frase dice: he peleado, lo conocen, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Te pregunto, ¿te gustaría que esto diga en tu lápida? He peleado la buena batalla no significa he sido un buen padre, he sido un buen esposo, he construido un imperio financiero y he levantado 10 fundaciones para los pobres y he repartido chocolate en las plazas. Si hiciste eso para que avance el evangelio, aplica esta frase, porque la frase es un todo. Es: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado, ¿qué cosa? La fe. Pablo ha terminado su encomienda, está diciendo, en esta frase. Y Pablo se ha vuelto en el ejemplo para nosotros en cuanto a lo que es una vida completamente entregada al Evangelio. Pablo guardó la verdad y fue fiel hasta el fin. Cuando estamos, ¿saben por qué les digo esto? Porque cuando estamos escuchando a Pablo, cuando estamos leyendo a Pablo en 1 de Timoteo y en 2 de Timoteo, hermanos, Pablo estaba más que nada en 2 de Timoteo. Pablo ya sabía que la cosa se había acabado. En muchas cartas se lee a Pablo con la intención de ir, de viajar. Ya en 1 Timoteo se expresaba de esa forma. Pero en 2 Timoteo él ya sabe que mucho tiempo no le queda. Él, cuando escribió 1 Timoteo, estaba libre de un primer arresto. Y cuando escribió 2 Timoteo, él estaba preso. Y sabía que Nerón se había ensañado con él y ya no le quedaba mucho tiempo de vida. Entonces lo que está haciendo Pablo, tanto en 2 Timoteo y también en 1 Timoteo, es encomendar a este joven aquello que le fue encomendado a él. ¿Por quién? Por el mismísimo Jesucristo. Ahí comienza la cadena. Ya que en Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, Pablo afirma de que el evangelio que él recibió no lo recibió de ningún hombre, sino de Jesucristo mismo.
hecho que lo convierte en un verdadero y original apóstol. Él vio a Jesús y recibió el evangelio del mismo Mesías. Ese evangelio que le fue encomendado a él encomienda a Timoteo. Y eso está claramente en Primera de Timoteo capítulo 1, Primera de Timoteo capítulo 1, en el versículo 11. Pero quiero leerles de corrido a partir del versículo 5, para que el 11 brille. Y dice en el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos, Timoteo, que la ley es buena si se usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes, profanos, los parricidas, matricidas, homicidas, para el fornicario, para el sodomita, para el secuestrador, para el mentiroso, para los perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina. Versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Me encomendaron el evangelio, que no es para la gente que se cree buena, sino que es para todo lo que te acabo de nombrar, Timoteo. Ahora, ese evangelio que le fue encomendado a Pablo, miren cómo termina la carta. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Lo que se me encomendó, yo te encomendé. Y que después tener que encomendar a otros, que sean buenos para encomendar a otros a su vez. Y la encomienda de Timoteo, para entrar en ese punto específicamente, la encomienda de Timoteo, hermanos, es nada más y nada menos que el evangelio. Que el evangelio. Y está, repito, claramente en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 11. Es el evangelio. Pablo estaba encomendando a Timoteo que sea fiel en guardar el evangelio. La palabra guardar aquí es importante. ¿Por qué? Porque la palabra guardar viene de una palabra que se refiere a, o que es utilizada para, en el idioma original, para referirse a guardar un objeto de muchísimo valor en un lugar seguro. William Hendrickson, un comentarista muy serio, presbiteriano, dice que es como si Dios hubiese hecho un depósito en el banco de Timoteo. Es como si fuera que Timoteo tuviese una bóveda y Dios le está dando algo muy valioso para que él guarde en su bóveda. La palabra guarda se utiliza en esas ocasiones. Timoteo debía de guardar aquello que se le había depositado o también encomendado, porque la palabra en lo que se te encomendó también se puede traducir como aquello que se te ha depositado. Y en esencia eso es el evangelio. Ahora, en el contexto de la carta, si bien esto es el evangelio primeramente, también se puede ver que lo que se le ha encomendado a Timoteo para que él lo guarde en su bóveda, incluyen todos los direccionamientos que Pablo le ha dado a Timoteo para que la expansión del evangelio que se le ha encomendado sea efectiva. Así que Timoteo debía de guardar el evangelio y todas las instrucciones que Pablo le había dado en esta carta que tienen que ver con el avance del evangelio. Y voy a volver a leer a este comentarista, porque a veces lo resume todo tan bien.
que hasta no quiero ni siquiera parafrasearlo, sino que quiero leerles lo que dice este hombre. William Hendrickson escribe en su comentario de Primera de Timoteo, dice, esto implica que Timoteo debe continuar proclamando el puro evangelio y como un centinela valiente y vigilante, debe apresurarse a la defensa cuando él viera que sus preciosas verdades son atacadas o se presentan de mala forma, como era en el caso de la iglesia de Éfeso. Ahora, como iglesia, hermanos, yo les hablo como iglesia, como cristianos, todos debemos guardar lo que se le ha encomendado a Timoteo. Amén. Retener la sana forma de las palabras que nos ha dado Dios a través de estos hombres imperfectos, ¿es solo para Timoteo o es para todos nosotros? Es más, cuando elijamos Timoteos, ustedes deben de elegir hombres fieles como él en cuanto a la palabra del Señor. Y cuando algún Timoteo que está predicando, está deformando las palabras, ustedes deben de... Amén. Amén. Es una encomienda para toda la iglesia. Tenemos que afirmar que esto se nos encomendó a todos nosotros a través de Timoteo. A todos nosotros. Hay una hermosa porción en la carta a los hermanos de Corinto, que está en 2 de Corinto, capítulo 4, versículo 7. Y me gusta tanto, ¿saben por qué? Porque me gusta la identidad que me da, que nos da. Porque me da una identidad de un ser tan frágil. ¿Cómo es que te gusta eso, pastor? Porque me da a entender de que yo soy tan frágil y que si estoy firme o si estamos firmes es porque Dios nos sostiene. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, miren para que entiendan esa palabra de lo que se te ha depositado. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué entendés por eso? Para empezar, me encanta la identidad que me da este verso. Vasito de barro. ¿Qué te parece? Que si vale algo es por aquello que se le ha depositado. Porque tenemos este tesoro. ¿A cuál tesoro se refiere? ¿A tu personalidad? ¿A tu carácter? ¿A tus dones? ¿O al Espíritu Santo y el Evangelio que viene con él, que está en nosotros? Y tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué lindo texto, ¿verdad? Congreso vasitos de barro. Suena mejor diamante, de verdad. O zafiro. ¿Verdad? ¿Somos vasos de barro? ¿Amén?
Otra vez, porque te chispea un poquito, ¿verdad? Y pasa que todo el tiempo ahí... ¿Somos vasos de barro? Amén. Amén, hermano. Muy frágiles, muy débiles, muy inestables, pero con un Dios poderoso, fuerte, omnipotente, que nos sostiene en medio de todo. De tal manera que podemos decir, que podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, y derribados. Hasta te pueden derribar, hermano, pero nunca van a destruirte. Lo increíble es que después de eso, que eso está después de decirte que sos un vaso de barro. Timoteo debía de guardar aquel depósito que se le había dado. Debía guardarlo con todo su ser, así como Pablo lo había hecho y se lo había encomendado a él. Bien, después de la frase, oh Timoteo, y esa es una exclamación de mucha atención, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Él ya lo sabe muy bien a qué se refiere Pablo, ya no hay ninguna duda. Una segunda carta va a venir por si las moscas. Guarda lo que se te ha encomendado. Y Pablo va a pasar a cómo debe guardar la encomienda. Y debía de hacerlo evitando un peligro. Timoteo debía guardar la encomienda que se le había dado, evitando profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Así debía de guardar Timoteo la gran encomienda. La palabra profanas, pláticas, exactamente la palabra profana o la palabra profanar se refiere a algo que degrada o mancilla lo que es sagrado. Por eso de ahí la expresión se profanaron tumbas. O se profanaron los símbolos patrios. Esto es sagrado y hay gente que lo está ahí. Ahora, Pablo advierte de Timoteo, cuidado con Timoteo con conversaciones y palabras que profanen lo que es del Señor, que mancillen, que manchen lo que es santo, que tengan así como algo vil, que lo envilezcan. Cuidado, Timoteo, con discusiones inútiles que solo llevan a la impiedad. Es lo que decía al inicio de la carta. Cuidado, Timoteo. Porque eso es lo que traen los falsos maestros. Discusiones que no tienen sentido para desenfocar a la iglesia de su misión y de su encomienda. Timoteo debía de tratar de unificar en lo posible a la congregación doctrinalmente hablando. Ahora, yo quiero también aclararles algo. La carta de Timoteo se escribió. Si Pablo murió, como dice Eusebio de Cesarea, en el 67 después de Cristo, y esta es prácticamente una de las últimas cartas de Pablo, tuvo que haberse escrito primero a Timoteo entre el 60 o un poco más, 63, 64 después de Cristo. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando la iglesia nació, no estaban desarrolladas tantos sistemas teológicos de interpretación. Es más, ni siquiera aún se había escrito el libro de Apocalipsis. Eso quiere decir que ni siquiera había una postura de Apocalipsis bien sentada. Juan estaba corriendo todavía por ahí de que lo maten. Era mucho más sencillo todo. De hecho que ni siquiera todavía el canon había sido ensamblado. Estaba Filipenses por acá, Gálatas por allá, Colosenses por ahí. Muchos años después, la iglesia junta todos sus escritos reconocidos y se forma el Nuevo Testamento.
Así que hasta aquí lo que realmente estaba de una manera reconocida era el Antiguo Testamento y alguna que otra carta. Santiago, la que estaba deambulando por ahí, fue la primera en escribirse. No teníamos el canon como tal, la esfera más sencilla. Timoteo debía de unificar a la iglesia en aquellos fundamentos sencillos que la iglesia poseía en ese momento y exhortar a hombres que no enseñen cosas diferentes, que no introduzcan un evangelio distinto, diametralmente opuesto o adulterado. Y tenía que exhortar a la iglesia a que no pierda el tiempo con pláticas profanas, con palabras sin sentido y con divagues, pensamiento en desorden, divagues, que lo que acarreaban es más que nada la impiedad, que uno no se enfoque en lo que realmente es vivir el evangelio. Cuidado, Timoteo, guarda tu encomienda, lo que se te ha depositado, Timoteo, guárdalo, evitando caer en sandeces, dice William Hendrickson, y perder el tiempo en cosas que no tienen sentido. Y después de eso, usa una frase que realmente muchos lo han usado mal, y dice, cuidado, Timoteo, con perder el tiempo, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Y saben qué hacen? ¿Qué hacen algunos? Dios está en contra de la ciencia. Acá está. ¿Viste? Evita aquello que se le llama ciencia, pero en verdad no es ciencia, porque ciencia es solo lo que está en la palabra del Señor. Así que vamos a descartar la biología, vamos a descartar la matemática, vamos a descartar Hermano, el concepto de ciencia, como lo conocemos hoy, no se lo conocía de esa forma. En aquel momento, ciencia era simplemente el conjunto de conocimientos sobre cualquier cosa y un compilado del conocimiento sobre algo. Pablo no está atacando las ciencias como tal, fácticas y formales. Él no está atacando la biología aquí. La biología está en contra del Señor, no lea esos libros. No habla de antropología aquí se refiere a los argumentos de los maestros, de ese conjunto de conocimiento falsamente llamado ciencia, que los falsos maestros estaban introduciendo en la iglesia para engangrenarla. Palabra que utilizan en la segunda carta, que lo que ellos hablan carcome como gangrena. Así que aquí no hay un verso que te haga poner como un eslogan Dios versus la ciencia. Primera Timoteo capítulo. No se refiere a eso. Repito, se refiere a lo que los falsos maestros estaban introduciendo a través de sus argumentos adulterados en la iglesia del Señor. Después de esta advertencia, Pablo termina la carta con esta frase. Dice, la cual profesando algunos, ¿profesando qué? Estos falsos argumentos, estas conversaciones vanas, de esta falsa fuente de conocimiento, que aquí se traduce como ciencia, dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, Timoteo, que así sea. Amén. Y la carta termina. Termina primero Timoteo. Porque lo que le había ocurrido a esta iglesia es que por causa de los argumentos de estos falsos maestros, muchos habían apostatado. Y ya hemos estudiado cuando fuimos al capítulo 4 lo que es un apóstata. Un apóstata no es alguien, y atienden aquí porque muchos creen que han apostatado. Yo he hablado con muchos de ustedes después de la prédica de 1 Timoteo capítulo 4 y me han preguntado, pastor, yo no sé si apostaté alguna vez.
Así que atiendan bien lo que es esto. Un apóstata no es alguien a quien se le presenta el evangelio y él dice, no, no creo. Ese es alguien que ha rechazado el evangelio. Un apóstata es alguien a quien se le presenta el evangelio, cree en el evangelio, se goza por un tiempo, da frutos de un aparente creyente, pero cuando la cosa se complica porque él está viviendo el cristianismo, él abandona su postura, él apostata, él apostató. Dice que ya no cree lo que en algún momento dado dijo creer. Eso es un apóstata. Específicamente, la semilla en la roca. Que cae en la roca, crece por un tiempo, pero cuando comienza la persecución por causa de identificarse con Jesucristo, persecución de todo tipo, él dice, no es negocio, lo siento, yo esperaba un plan maravilloso para mi vida, ser sano, gordito, rico, y que todos mis enemigos se arrodillen ante mí y viajar por las naciones. Eso me dijeron en el congreso de 350,000, y eso no es así, me voy. Se llama apóstata. Lo que dice en Timoteo, que muchos apostatarán escuchando a falsos maestros. Y así se despide la carta. Dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Apostataron. Evita esas cosas. Ahora, en la iglesia estaban los que apostataron, pero también en la iglesia en Éfeso estaban los que, si bien no habían apostatado, estaban tremendamente confundidos por causa de los argumentos de los falsos maestros. De hecho, que trayendo lo que ocurrió en otra iglesia, en otras iglesias, específicamente en Galacia, es lo que había ocurrido. Los Gálatas son hermanos. Y cuando uno lee la carta a los hermanos de Galacia, Pablo todo el tiempo les trata de hermanos, pero son hermanos que habían sido confundidos por los argumentos de los falsos maestros. Es más, estaba tan enojado Pablo con los hermanos de las iglesias de Galacia que les escribe un escrito tan amoroso, que dice así, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Miren, comienza con la frase tan amorosa de, oh Gálatas insensatos. Y ese insensato por ahí no te suena muy duro, porque no es algo que alguien te gritaría en un semáforo para insultarte, pero es el equivalente a estúpido. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué? Porque los hermanos de las iglesias de Galacia habían escuchado el Evangelio perfectamente. Pablo se los había predicado, pero vino otro grupo que la palabra es, les fascinó. Y les hizo creer de que ellos eran salvos por las obras de nuevo y no por haber escuchado con fe. Él dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo no quiero ni imaginarme cómo habrá explotado, cómo habrá escrito esto. Ante ustedes, ante quien Jesús fue presentado tan claramente como crucificado, como aquel que murió por aquello que hiciste. Amén. Otra vez, como aquel que murió por aquello que hiciste. Amén. Pregunto, ¿cómo recibieron al Espíritu Santo? ¿Por sus obras o por aquel que murió por aquello que hiciste? Y después les dice, tan necios son que habiendo comenzado por el Espíritu van a terminar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. ¿Saben por qué? Porque ellos, al haber profesado esto, recibieron todo tipo de ataques. Y él le dice, ¿tantas cosas han padecido en vano por este evangelio?
Si es que realmente fue en vano. Y después comienza con todo el argumento de Abraham como padre de la fe y que él fue tenido por justo por su fe y no por sus obras. Así que en Éfeso, si bien estaban los apóstatas, también estaban aquellos creyentes genuinos que estaban terriblemente confundidos por la gangrena introducida por los falsos maestros. ¿Qué sacar de 1 Timoteo como congregación? ¿Qué podemos sacar? Primeramente que Pablo nos escribió esto para que sepamos cómo debemos de conducirnos en la casa del Señor, que es columna y baluarte de la verdad, del Evangelio como centro y de todo aquello que tiene que ver con la expansión del Evangelio, el orden, la autoridad, la estructura de una congregación hacia lo que es la expansión de su Evangelio. Porque, hermanos, estamos en una guerra por el Evangelio. No hay una guerra por la moralidad, sino que en verdad estamos en una guerra por el Evangelio. Es más, si llegáramos a perder la guerra por el Evangelio y que perezca tal pensamiento, si llegáramos a perder la batalla por el Evangelio, todas las demás luchas serían en vano y caen en un despropósito. Todas las demás luchas. No tendría sentido luchar en contra del aborto, de la familia, de los hijos, de la moralidad en sí, de las buenas costumbres, si perdemos la batalla por el Evangelio. No tiene sentido. Todo lo demás adorna el Evangelio. Y la iglesia es columna y baluarte del mensaje central que hace avanzar el reino del Señor. Así que eso podemos entender y sacar de 1 Timoteo, que tenemos que guardar lo que se nos ha encomendado y a la hora de apartar hombres para el servicio, la iglesia como custodio, debe de involucrarse para apartar hombres que entiendan la encomienda, que el Evangelio es el centro de todas las batallas. Es nuestro deber mantener una iglesia en orden, porque un ejército es más efectivo cuando pelea en orden. Amén. Y no perder el tiempo en aquellas cosas que tiempo no merecen. Cuidado, Timoteo. Sí, cuidado también nosotros. Vamos a orar. Te amamos, Señor. Somos tus siervos. Padre, te ruego que nos mantengas firmes, Señor, en la profesión de fe, enfocados en la gran encomienda, Señor. En la encomienda que diste a tus apóstoles, que tus apóstoles dieron a otros hombres y que en línea directa ha llegado hasta nosotros a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos enfocados en tu cruz, en nuestras familias, en lo personal y en nuestras iglesias, Señor. Ayúdanos, Señor, a guiarnos a través de tu palabra para mantener orden y pelear organizados para el avance de tu reino. Padre, perdónanos por nuestros pecados. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Ayúdanos a estar sujetos a tu verdad y atentos a no caer en cualquier cosa que nos desenfoque
del avance de tu reino. En tu santo nombre, Señor. Amén.